Good morning. Thank you very much, Bibiana, and welcome all to our fifth Zoom conference. We will quit at quarter to the hour of 10 here, or quarter to 12 in Buenos Aires, and surgical treatment of residual hip dysplasia. Faculty from Buenos Aires also includes Marjorie, who's joined us this morning. Unfortunately, Jaime cannot make it, so we will miss him. Baxter Willis from Ottawa, Canada, Peter Stevens from Salt Lake City, Young Jo Kim from Boston, Shuman Liu from Beijing, John Schenecker from Nashville, and Eric Gordon and Perry Schenecker from St. Louis are all glad to be with you. Special conference thanks to Marcella Sproul, who helps me a lot, Sabrina Martinez, who runs this call for us, and without her, I think we would have had trouble organizing ourselves. Two fellows that helped me a lot, Caleb and Emmeline, Greg Mendez, a resident who did a lot, and Lydia Wasser-Thiel, who's a translator excellente. Thank you, Lydia, for putting up with us. Please let us know about conflicts at this time if you have any. Not hearing any, we'll talk about definition assessment for and when or not to treat for about 30 minutes. And then really what I want to talk about are interactive. We designed this for 2 hours, but we will cut it down at requested this morning to about 1 hour and 45 minutes or 40 minutes. So the problems that we must face in treating residual dysplasia. First is the clinical presentation varies with age. Is the speed okay, Lydia? Four years old, post-closed reduction, right hip at 10 months of age, now 4. The gait of this child with unilateral dysplasia in your experience would be normal or abnormal. It will appear to be normal. So you merely need to follow with x-rays. At this age, the gait's going to be quite normal, even though the hip is slightly subluxated. Will this patient have pain, 4 years of age? Not at all. They won't have pain when this young. Rather, this 16-year-old with previously undiagnosed hip dysplasia comes in because of pain with soccer playing. Note the unilateral severe left hip dysplasia, unpreviously known to anybody. False profile shows also lots of uncoverage anterior. Will this patient's gait be normal or abnormal? Well, they'll tell you they limp when they play, the parents will, the family will, and there will be unilateral Trendelenburg limp. Early pain is typically rare for these patients. That's why they come to see you. Often the initial pain is lateral and a gluteal fatigue because of gluteal fatigue. But then with time, groin pain develops because it's a chronic stress at the acetabular chondrolabral rim. And this stress leads to labral injury, sometimes a stress fracture, as Clowie showed us with these illustrations years ago. So it's a rim disease that eventually brings the patient to see us mostly. So given dysplasia young child, remodeling will vary. This child's 16 months old, 6 months post-open reduction of the right hip. Acetabular index is quite a bit. What's going to happen? Very lucky, just on its own, it remodeled very favorably. But you don't know if that's going to happen, and you really have to follow closely to see what happens. 2.5-year-old, 2 years post bilateral closed reduction. Looks okay. But look what happens to this patient at 8 years. There's unfavorable remodeling. In fact, things are worse. How does this happen? How does favorable or unfavorable remodeling occur? So the normal development of the child's acetabulum
occur secondary to initially cartilage growth, as we see here, and then later ossification. And I'll take us back through those steps. And John Schoenecker can maybe tell us a bit why and what makes the triradic cartilage growth and also the epiphyseal growth. What makes the cartilage grow, John? The main thing that stimulates cartilage growth is biomechanics itself, so strain. And we in orthopedics all know this from caring for things like fractures. If we fix a fracture and it's we don't have much motion, there's not too much of a soft tissue callus. Whereas if we don't fix the fracture well, we get a very large callus. And so it requires the exact congruence of that femoral head in that acetabulum to stimulate the cartilage growth that makes it so that the two grow together and stay the correct shape. So with growth of the triradic cartilage, we get increased width. With growth of the epiphyseal acetabular cartilage, we get increased depth. At maturity, we get ossification of the epiphysis. And so with a favorable reduction of the head, we get growth, ossification, and nice acetabular development. Anything else to add, John? No, that's excellent. And with normal acetabular development, a typically shaped teardrop will form with anatomical contact between the head and the acetabulum. Lágrima en el contacto anatómico entre la cabeza y el acetábulo, y esto es lo que van a ver, esto es en una muestra cadavérica. Y aquí el desarrollo del fulcro, acá vemos que tenemos un fulcro acetabular en la cadera normal, tenemos un brazo de palanca también normal, una cadera anatómicamente reducida, y las fuerzas musculares son normales también. Este es el diagrama de los músculos. Así que simplemente lo que estaba diciendo, o sea, hacemos una reducción. Este es un paciente de Schumann-Lu de Beijing, una niña de 5 meses de edad, fracasó el tratamiento con un Pavlik cuando vengo a verme a mí. Eso es lo que dice Schumann. Entonces, al tratar a esta paciente Schumann-Lu, ¿cuáles fueron tus razonamientos? Cambié el Pavlik a una ortesis Tübingen, como esta que pueden ver acá, que tiene más flexión de la cadera que el Pavlik. Más o menos unas 3 semanas, y después hicimos una ecografía y vemos que está reducida la cabeza del fémur y la flexión de la cadera se redujo a 95 a 100 grados y 70 grados ahora durante otros 3 meses. ¿Hay alguna irritación del nervio femoral cuando se pone la cadera en tanta flexión y pasa algo con los nervios? Sí. El nervio femoral, en las primeras 3 semanas, los padres la traían a mi consultorio cada semana para verificar el nervio femoral, pero está bien, en realidad, en mi serie, con esta férula o esta ortesis de Tübingen, no hubo síntomas, pero tengo 2 o 3 casos con el Pavlik y hasta ahora no parece haber un problema. La abducción con esta ortesis ocurre por gravedad o uno tracciona la cadera a abducción. Esto mantiene
una abducción mínima, por lo menos 60, 70 grados, y después con la gravedad habrá más. ¿Alguien más tuvo experiencia con este aortesis Tübingen? ¿Alguien en Boston, John, ha tratado con esto? No, no tenemos ninguna experiencia con la Tübingen esta. Aquí tenemos el paciente de Shumin a los 3 años de edad. La misma paciente sigue teniendo displasia. Y simplemente para debatir, piensa que va a tener que hacer un procedimiento secundario para la displasia residual y cuánto esperaría para hacerlo. Es difícil tomar una decisión definitiva porque hasta ahora la cabeza femoral no tiene un buen aspecto. Me preocupa. Quizás habrá una perturbación del crecimiento y voy a observarla hasta los 5 o 6 años de edad. La conciencia o los parámetros radiográficos normal o anormal es muy importante cuando queremos hacer algo como lo que está haciendo Shumin, cuándo tenemos que hacer. Y Jaime Candia del Hospital Garrahan adquirió mucha experiencia y la presentó hace algunos años, y esto es lo que él pensó que era lo más importante para hacer el seguimiento de los pacientes. Primero, la pendiente acetabular y la profundidad. ¿Y qué podemos decir de la forma del fémur? Hay una deformidad femoral proximal, y luego qué podemos decir de la calidad de la reducción. Lo que queremos es tener congruencia sin tener una subluxación, y quiero decir que en mi experiencia, la última afirmación hay que considerar a los 5 o 6 años de edad, cuando ya no hay una subluxación, hay que asegurarse de que el remodelado continúe sin la operación. Hablemos entonces de la pendiente. Esto lo pongo simplemente para el debate. Se mide de esta manera y las guías son estas a distintas edades. Al año 25, a los 3 años menos de 20, a los 6 años menos de 15 y a los 12 años menos de 12. Bueno, algo así. Si miran menos de 12 a los 12 años, esto nos debería llevar a la próxima etapa de la vida en la que no podemos medir esto, entonces podemos medir el ángulo de la ceja, o sea, aquí el borde del acetábulo, la ceja del acetábulo, y después de la madurez evaluamos la pendiente acetabular midiendo este ángulo, el ángulo de Tonis. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, acuerdo o desacuerdo? Básicamente querríamos 10 grados o menos, considerando que no hay displasia, demasiada cobertura, pero estamos hablando de displasia hoy. La cadera izquierda es normal, la derecha levemente displástica. ¿Y qué podemos decir de la cobertura anterior? Hay que hacer la evaluación con el perfil falso lateral, o sea que hay que girar 25 grados a partir de lo que sería el lateral verdadero, y esto se llama el perfil falso. Hacemos la radiografía de la cadera y tenemos las dos intersecciones. Querríamos tener un ángulo superior a 20 grados, quizás. Es de alguna manera una radiografía imprecisa muchas veces. Hay que reconocer también que hay acá una radiación que afecta al paciente con esta radiografía. ¿Qué podemos decir entonces de la profundidad acetabular? Que hace años que se ha hablado de este tema. Tenemos que tener la consideración del balance pélvico, que hay una intersección aquí entre vertical y horizontal,
y después, o sea, sería el rosado con el violeta y después la intersección con la otra línea, que es la que nos muestra la cobertura. En verde vemos el ángulo. Es difícil ser preciso con esto cuando uno es más pequeño, pero a los 15 la mayoría de las referencias dirán más de 30 grados para normal, el normal mínimo es 25 grados y debajo de 20 es un pronóstico un poco más reservado. ¿Y qué podemos decir de una resonancia en un niño pequeño, 30 meses de edad? Hay algunas publicaciones que aquí abajo menciono. Y en esta situación miden el índice de acetábulo u óseo menos de 30 y acá el índice también del cartílago que se mide en la misma radiografía y debe estar en 10. Se hizo lo mismo para el ángulo CE. Y acá tenemos el ángulo centro-borde óseo de alrededor de 8 grados y se mide también el cartílago en 28 grados. Así que si yo hiciera esto, nosotros no lo usamos y se obtiene una información útil. Y debo decir que a esta edad, 2 a 3 años de edad, quizás tengamos cierta información útil. Si el índice acetabular cartilaginoso es menor al óseo, eso indica un mejor resultado, lo cual tiene lógica. A los 2 años de edad, el índice acetabular cartilaginoso de más de 18 grados y un índice cartilaginoso de menos de 13, o sea, un ángulo centro-borde, son predictivos de un resultado menos favorable. ¿Alguno de los docentes usa esto a estas edades? Usamos resonancia generalmente a los 3 a 4 años de edad para decidir si hacer o no una osteotomía pelviana para la displasia residual. No uso los mismos criterios exactamente, pero también miramos los cambios en el cartílago acetabular y si hay un incremento, hay un trabajo de Japón que sugiere que no se osifica, o sea que usamos resonancia realmente. ¿Algún otro comentario, Perry? Peter Stevens, yo no uso resonancia, pero en las radiografías debería ser de pie y la pelvis tiene que estar a nivel. O sea, si uno mira en la cresta ilíaca, el peor lado va a tener otras mediciones, o sea que las medidas van a ser diferentes a este nivel y en ese caso uno puede resultar engañado, digamos, no en tus casos, pero en general puede ser que uno se engañe. ¿Algún otro comentario? Bueno, ¿qué podemos decir del porcentaje de cabeza cubierta por el acetábulo? En el adulto nosotros miramos el ancho del acetábulo y entonces es un poco arbitrario dónde se marcan estas líneas, el ancho de la parte superior y deberíamos tener un 80% de cobertura. Sea predictivo de un buen resultado, pero menos de 20% tienen descubierta la cabeza para tener un buen pronóstico. O sea, hay congruencia y tenemos más cobertura, pero no demasiado, y eso indica un buen pronóstico. Y la deformidad femoral la deformidad proximal del fémur, como coxavalga, etcétera. Este es un paciente que eventualmente vamos a mostrar. El doctor Stevens lo presentó, o sea, este paciente tiene mucha coxavalga y dada esa cantidad de coxavalga, es imposible que los acetábulos sean normales en esta situación. O sea, es muy importante la forma femoral considerando qué va a ocurrir en el futuro. Nos gustaría tener así un ángulo de Tonis y de Jentons y no una subluxación. Y tal vez estos sean mejores en el centro borde, no demasiado,
Lo más importante, como ya nos han dicho durante años, sería la congruencia óptima. ¿Algún comentario respecto de estas placas? A ver las indicaciones de tratamiento, cuándo tratar o no, porque es un tema de debate muy importante cuando analizamos nuestros pacientes post-tratamiento. Aquí tenemos un paciente con una cadera derecha luxada. Aquí tenemos que, bueno, no fue muy exitoso su tratamiento con el Public. ¿Cuál fue el plan de tratamiento? Bueno, una reducción cerrada. Tampoco fue fallida, hicimos un plan de tratamiento para una reducción abierta. Aquí tenemos la línea punteada de la línea de Hellinger y podemos observar con el éxito en esa reducción abierta. Ahora ya tenemos 16 meses, 6 meses post procedimiento y la reducción de la cadera derecha. Podemos observar aquí a los 2 años y medio post procedimiento, tenemos un poquito menos de displasia más a la derecha que a la izquierda. Y la pregunta entonces es si la osteotomía pelviana es necesaria a esta edad. Yo creo que si observamos entonces es bastante útil este índice, ¿no? Aquí tenemos, por supuesto, si tiene más meses, mejor, que hay una disminución progresiva en el índice acetabular y vemos estas diferentes placas, no están subluxados, la línea está, la de Shenton está intacta, con total, completo rango de movimiento y no hay ningún tipo de cojera. Esta es una señal importante acá a los 6 meses, 2 años y se ven muy bien. Por lo tanto, esto debería ser un reporte de lo que está respondiendo desde el punto de vista del acetábulo. Es muy favorable, ¿no? Para remodelado, ¿qué opinas? John, sí, yo creo que sí. Y también un desarrollo muy satisfactorio. Vamos a analizar entonces un poco 6 pacientes distintos, todos reducidos a los 6, 9 meses, y hay una disminución de la línea, significa que están remodelando muy bien. Y aquí tenemos la edad al seguimiento. Aquí tenemos una buena pendiente, con una buena situación de remodelado, como vemos en pantalla. Y a los 3 años, ¿hay alguien aquí de los presentes que harían alguna intervención? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un seguimiento? Esto es lo que pasó hasta ahora con el paciente. Laura o Gonzalo, ¿quién quisiera comentar de Buenos Aires? ¿Qué sugerirían observar desde el punto de vista de la cirugía? ¿Qué sugieren? ¿O Viviana? Chicos, Hola, ¿qué tal? pueden activar los micrófonos. Laura, adelante. Sí, como vemos, según la línea de crecimiento acetabular, está por encima del percentilo. Actualmente a los 3 años tiene un índice acetabular de 30, cuando debería ir disminuyendo a medida que va avanzando. La realidad es que con 3 años uno podría proponerle una osteotomía acetabular, una osteotomía de Solter, para mejorar este índice acetabular. Creo que eso haría. Okay. Any other comments? ¿Hay algún otro comentario antes? Sí, yo sí tengo un comentario. Aquí hay diferentes rotaciones en estas vistas. Yo creo que debe haber una anteversión. El derecho parece un poquito más optimista, parece que no hay coxavalga, la línea está intacta, la de Sheldon, así que seguiría observando. Buen punto si nosotros analizamos a los 3 años post cirugía.
La imagen del medio, las extremidades están en rotación externa y seguramente el pie está rotado hacia adentro. Creo que se ve bastante bien con un índice acetabular de 30. Yo creo que la respuesta fue bastante favorable. Si observamos a este paciente, y sí, adivinamos bien, desde el punto de vista de la observación se ve bien, con un desarrollo normal. Así que ven que es confuso cuando uno analiza las placas, ¿no? Y yo he dedicado mucho tiempo y me siento cómodo si puedo mostrar o menos subluxación cuando vemos que la pendiente está bajando del índice acetabular. ¿Y en cuánto tiempo seguiríamos? Por supuesto, acá lo seguimos durante 7 años. Bueno, yo me formé con Pemberton y realmente lo hacíamos con pequeños. Disculpen que hablo muy rápido, pero publicamos un trabajo donde dicen que se puede seguir hasta 6 o 7 años antes de decidir una osteotomía, antes de que se osifique. Pero el otro tema es que hay dos lados, por supuesto, a cada cosa que hacemos. Aquellos que entrenaron en Toronto prefieren la osteotomía de Solter y otros favorecerían otra osteotomía intertrocantérica. Entonces yo creo que cualquier abordaje podría funcionar por debajo de los 4 años y los dos se necesitan después de esa edad, pero esperaría por lo menos en este niño de 5 o 6 años. A los 7 años creo que estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, sí, es cierto. Otro caso con una displasia residual bilateral, post-reducción cerrada a los 6 meses de edad. Aquí está ubicada con esa luxación. Aquí está por encima de la línea de Hilgenreiner, tratamiento, reducciones cerradas, y aquí estamos con el mismo paciente, 2 años post reducción cerrada bilateral. El pronóstico sobre esta placa que no se ve tan bien, con un uso excesivo de una shield, digamos, pelviana. ¿Qué harían? Yo creo que estamos en una situación donde está reducido, pero hay bastante displasia. ¿Cuál es el índice acetabular? A ver, aparentemente son 28 más o menos. 28. Yo seguiría observándolo, pero hay que observarlo muy estrechamente, muy de cerca. Bueno, en esta situación se observó, y se observó, y se observó. A los 6 años se ve peor, porque no ha mejorado, está más subluxado. Aquí podemos observar estas gotas que se ven bastante amplias. O sea que no siempre es mejor un tratamiento, porque no siempre es una decisión fácil. Más observación. Estamos hablando de los 6 años. Baxter, ¿qué opinas? Bueno, dado los comentarios que se hicieron por otros y por ti mismo, yo operaría a este niño, porque creo que aquí la osteotomía, los trazos de osteotomía, bueno, esto es algo muy personal, uno puede ser Solter, puede ser Pemberton, en realidad yo creo que me preocuparía la cantidad de poca cobertura o de displasia que hay del lado acetabular. Personalmente haría la cirugía. Bueno, yo estaría muy preocupado en observarlo, porque miren qué pasa si uno no lo cubre. Los indicadores de osteotomía son que los índices son bastante planos, no ha cambiado. En realidad es una pendiente más aplanada, la línea de Sheldon no se ve tan bien, las teardrops también son muy amplias, estas gotas, estas lágrimas se han formado, son anormales, y además hay coxavalga. El paciente puede o no tener de Trendelenburg en esa cojera de Trendelenburg. A ver en la placa, estás allí. Me gustaría resaltar algo que Peter Stevens estaba mencionando antes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con utilizar esta placa para hacer algunas de las cosas que acabas de mencionar. Creo que tener esta donde uno neutraliza
la aversión, porque este paciente aparentemente tiene bastante anteversión femoral también. Es muy importante, yo creo, para todos nosotros evaluar estas caderas de esta manera. La coxa valga que vemos también puede ser por esa anteversión femoral y también puede ser por esa línea. Yo creo que es algo que todos deberíamos prestar atención. Sí, tomo esta placa, te gustaría ver los pies también, ¿no? Tal vez estaban más rotados hacia adentro, sí, correcto. Sí, habría que tener entonces una rótula neutral y tomar una vista lateral o ver qué otra vista podemos tomar. Generalmente hacemos con abducción para poder simular cualquiera de las dos osteotomías y con esa vista uno puede medir entonces el próximo ángulo. Bueno, en cualquiera de los motivos, con subluxación, la cabeza femoral no puede centrarse en el acetábulo, como ya nos ha mostrado John. Uno puede desarrollar esto, digamos, el desarrollo acetabular va a ser nulo. Todo esto de lo que hablamos, entonces, no pasa normalmente. Is the compression here too eccentric, John? It's not concentric into the socket? Yes, and I think this, the situation that's drawn in the upper right leads to something that young Joe Kim taught me a lot about when I was in fellowship with him, is that one of the biggest problems about this is that, as we'll see later on, having a concentric reduction in a good hip center on the acetabulum is one of the most important things to be able to do rotational osteotomies to save these hips. And if you let this child load on that lateral part of the acetabulum and anterior part, they start to develop two hip centers in that cartilaginous onlog. And if that ossifies, Dr. Kim might have some really cool surgeries to try to fix that, but those are some of the more difficult ones to try to fix later on when it ossifies. So I think the benefit of taking care of this hip now, if it's loading laterally, is to prevent it from making two hip centers in that cartilaginous onlog of the acetabulum. Terry, I believe Kim wants to say something. Yeah, so I agree with all that. I think the only comment was that if you were to do like a Pemberton versus a Salter, I think Deborah Eastwood mentioned it, but I think doing an arthrogram at the same time is important because I think you can actually over-reduce with like a Dega or a Pemberton versus a Salter. So I think to visualize the entire cartilaginous onlog and make adjustments appropriately when you do the Dega type osteotomy would be important. Anybody want to further watch this patient? I don't. Somebody did, so we get to see this. So this is where we were, and we watched it further. We're at 8 years of age, things are worsening. We've lost the opportunity for timely correction. And this patient's on a flat slope. And it's not going to get better as you watch this with time. Please look at this carefully. It's going to get probably worse, which unfortunately, flatline, subluxated. Here the patient is at 13 years of age, and Eric Word and I saw this patient decades ago, many years ago, presenting with very painful hips for the first time to be considered for surgical correction. So watching is done always with an idea of not letting things go too far. And with that, we will move on to where should we correct things, unless somebody has any other comments about following or x-rays. Las placas que ya mencionamos. La próxima pregunta entonces sería, ¿dónde debemos corregir? El nombre de Sherman Coleman va a ser mencionado también, porque él solía hablar de consolidar con una deformidad. ¿Y dónde está la mayor parte de la deformidad? Y ahí es donde debería ser la primera cirugía.
Entonces, algo se mencionó ya, la edad, que es una consideración, la edad del paciente. Yo consideraría, si es menor de 2 años, una osteotomía femoral, pero después de los 2 años, yo aprendí con los años, y se ha publicado también, que luego tal vez hay que abordar el tema de la pelvis y una osteotomía femoral. Analizando esta transparencia, ahora, no sé si tienen algún otro comentario. Marjorie, ¿alguien más? ¿Creen que hay algún lugar para una osteotomía femoral en un niño más joven que tiene una subluxación significativa? Schumann, preguntemos a Schumann. ¿Qué piensas al respecto, Schumann, respecto a la osteotomía femoral en pacientes más jóvenes, o sea, menores de 2 años? Si yo realizo una osteotomía, por lo general es del lado femoral y del lado acetabular, a la vez, o sea, de manera simultánea. Pero yo no creo, a ver, por lo menos no he tenido tantos casos donde he hecho una osteotomía antes de los 2 años. Así que en mi opinión, con el paciente, si estaba internado para tratar su displasia de cadera, quiero corregir todo lo que puedo corregir, incluyendo cualquier situación, ¿no? Y especialmente si tiene más de 2 años. Esta osteotomía pelviana y femoral podría ser una solución. Y Stevens, esta indicación, cuéntanos un poco sobre una osteotomía femoral o cuándo realizarla, la pelviana. Yo nunca lo hago a menores de 2. Para mí empieza a los 4 años. Tengo varios casos donde hasta los 4 años una osteotomía femoral, de hecho, puede remodelar el acetábulo según las transparencias que hemos visto. Yo favorecería solo el fémur por debajo de los 4 años y si hay anteversión después de los 4 años. Yang Zhou, un paciente menor a 2 años, ¿no crees que es un caso de que la cadera se está, en vez de luxando, dislocando? Porque si hay una reducción favorable con el remodelado acetabular va a continuar hasta los 4 años por lo menos. Porque es por debajo de los 2 años, tenemos que considerar otro procedimiento, creo yo. Hay que ver si se reduce concéntricamente y habría que hacer todo, tanto la osteotomía femoral como la pelviana. Bueno, es una buena manera de entrar en esta próxima transparencia. Tiene 7 meses con un public fallido. No teníamos aquí la férula del doctor Lu, entonces no la pudimos utilizar, obviamente. Hicimos una reducción cerrada en ese entonces y ahora ya tenemos 18 meses de edad. Y a mí me preocupaba porque tenía el pie rotado hacia afuera y con una férula de abducción, si la utilizamos, por lo general la pierna está rotada hacia exterior. Entonces pensé hacer un seguimiento, según los comentarios. Esta es una subluxación donde hay bibliografía con respecto a la observación y hay una serie de observaciones versus una osteotomía femoral versus el ferulado y los resultados eran bastante similares. ¿Qué podemos decir de esta transparencia, Yang Zhou? 18 meses de edad, 8 o 9 meses después de una reducción cerrada. Bueno, es muy preocupante, debo decir. Por lo menos habría una reducción con rotación interna para asegurar que se vuelva a centrar. Sí, se centra muy bien y hay un movimiento completo, rango de movimiento. Haría un artrograma, pero veo que no está muy estable la cadera. Aquí tenemos la artrografía. A ver. ¿Se ve bien la cadera o no se ve muy bien? Sí, se ve satisfactorio. Entonces, bueno, sigo haciendo esto cada tanto
y haría la PFO, pero también la artrografía para mostrar, como acaba de decir Yang Chou, que tenemos que estar seguros de tener una reducción anatómica de la cadera. John Schenecker, ¿harías un PFO a los 18 meses de edad? Bueno, yo creo que se habla bastante, Carl Maus, si uno tiene más de 45 grados de anteversión, pensamos que esto está aportando a la displasia y entonces en ese caso hay un potencial para esa rotación. En este caso sí creo que parte del problema era la posición del paciente cuando se hizo la placa y tomar una decisión. En realidad, al no tener esa abducción y esa vista de rotación interna, aquí vemos el on-log acetabular que se ve bastante bien. Como ya dijo Débora acá en el chat, yo creo que hay tanto valor en estas artrografías con el examen dinámico para tomar la decisión, porque uno tiene que concentrarse en lo que está haciendo ese acetábulo. A ver, Débora, si quieres hablar, sí, aquí, ahora voy a hablar. Bueno, de hecho, he aprendido muchísimo con Aprendí los años haciendo mucho. la artrografía, algunas caderas que pensé que había que operar. Con la artrografía me di cuenta que me reconfortó mucho, a veces de manera falsa, ese reconfortamiento, pero hay que pensar cómo uno puede posicionar al paciente para una placa perfecta, en vez de cómo se comporta 99,9% de las veces en el resto del día. Ahí diría, está mi decisión. Y si necesito la imagen perfecta para tener la posición perfecta, mejor dicho, para una imagen perfecta, bueno, tal vez allí tengo que pensar en hacer una osteotomía. ¿Algún otro comentario? Bueno, volviendo a lo que acaba de decir Débora, hay que ver cómo camina el niño, exactamente lo que ella dijo, evaluar lo que hace el 90% del tiempo durante el día. Y si este niño tiene 45 grados de anteversión y para que se haga esta reducción hay que correr el pie hacia adentro, hay que considerar hacerlo si uno cree que uno está fallando en el desarrollo del acetábulo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra observación o la osteotomía que quieran hacer, Eric? Dr. Gordon? Eric Gordon, ¿está muteado? Está muteado. Eric, we didn't hear you. We're sorry. Eric, no te escuchamos. ¿Cuál fue la pregunta? Given the discussion, Dada esta imagen que se ve acá, ¿uno seguiría con la observación o haría una osteotomía? Creo que en este momento ya hay que hacer una osteotomía. ¿Y cuál preferirías? ¿Fémur, pelvis o ambas? Creo que uno ciertamente podría pensar en hacer una osteotomía femoral, principalmente para reducir la subluxación, porque ciertamente hay que corregirlo. Creo que uno podría hablar a favor de la osteotomía pélvica, pero yo lo abordaría como comenté. Baxter. Yo tomaba el abordaje opuesto. Si tengo una artrografía que muestra que está estable y reducido concéntricamente, seguiría observando y dejaría un umbral para hacer algo si uno no ve una mejoría en la radiografía en el curso de los próximos 12 a 18 meses. Y Peter probablemente haría una osteotomía. A ver. Sí, volviendo a la podemos volver a la de 18 meses. Acá tenemos el trocánter menor está más grande que el mayor. Hay mucha anteversión. Yo haría una artrografía y una osteotomía para corregir la anteversión. Y si hay un valgo real, lo corregiría también para la gente que tiene entusiasmo sobre la osteotomía pélvica. Si tienen un buen anlague, tiene el riesgo de sobrecubrir y generar impingement después. Viviana, ¿haces PFO en el Garrahan en niños pequeños de esta edad? Viviana de lo ruso. No, para nada. Nosotros hacemos osteotomía de Solter solamente.
Okay, well, let's move on here, Perry. 'cause- Bueno, entonces sigamos So we have- adelante. Bueno, tenemos esta reducción anatómica y esto haría que funcione muy bien o debería. Este niño no va a caminar bien, camina con una subluxación. Si usa una ortesis en abducción, va a haber una rotación externa de la pierna y después los padres no van a usar la ortesis. Creo que esto es una indicación y esto me ayuda mucho. Esta es una osteotomía rotacional y terminamos con esto y el remodelado es excelente y cuando uno lo hace, uno debe acortar el lado en el que está operando porque siempre hay una estimulación de crecimiento cuando uno lo hace. Yo he estado muy satisfecho con esta situación en particular, a menos que haya algún otro comentario de los demás. Si no lo hay, debemos seguir adelante y pasar al próximo paciente. Un comentario, Perry. It's an impression of Es una impresión que yo tengo, pero creo que subestimamos la importancia de corregir la versión, porque los que no tuvieron buen resultado, en mi caso, todos tenían mucha anteversión. Y creo que en este caso la forma en que lo trataste es muy buena. You say there's a tendency- O sea, decís que hay una atención a subcorregir la anteversión o no comprender o hacer caso omiso del problema de la versión. Estoy totalmente de acuerdo. Coming to agreement, we'll move on to, Bueno, si estamos de acuerdo, pasamos a al del niño de 4 años que vimos antes. Es obvio que la deformidad es subluxación de la rodilla y hay un problema acá. Sherman Coleman would preach and preach. O sea, podríamos pregonar y pregonar lo que deberíamos hacer. En esta situación me preocuparía mucho todo esto que vemos y lo hago en posición supina. Esto es abducción y rotación interna. Y creo que acá es bastante satisfactoria la imagen. This is another patient. Este es otro paciente que uno va a observar antes de hacer algo. In this situation, Y en esta situación, digamos, a los fines del debate, digamos que vamos a operar. Entonces hacemos una pélvica primero, después quizás una femoral. Las cosas que tenemos disponibles son la operación original de Salter. Hay un límite en cuánto uno puede corregir y eso puede ser bueno. Después tenemos las incompletas, Pemberton, Dega, San Diego, Tonis, todas son similares. Hay una restricción de edad para hacerla. Si uno lo presiona mucho, entonces se convierte más en una Salter y hacemos entonces, podemos hacer también la triple y la Gantz. Hablemos entonces de las que vamos a usar en pacientes de menos edad. La Salter o la incompleta. Pemberton, la técnica de Pemberton y la de Dega son muy similares, lo vamos a ver en la transparencia después. Es lo que ven acá, el trabajo inicial de Pemberton, del doctor Stevens trabajó con el doctor Pemberton. Uno puede hacer mucho, pero puede sobrecorregir. Y en el trabajo original de Pemberton, lamentablemente, sobrecorregía a todos intencionalmente, según yo comprendí. O sea que es satisfactorio. No sé si con esta radiografía te va a tener buen movimiento, pero sabemos que vas a tener una buena posición sedente. Y acá tenemos la artrografía, porque esto es una reducción cerrada y la artrografía. John Schoenecker, ¿qué te parece? ¿La ves bien? Sí. En la artrografía uno ve que tiene una buena anlague. También hay que recalcar esto y ver qué pasa con el cartílago, si ese cartílago cede y se subluxa la posición que tenemos arriba a la izquierda. Y si el cartílago hace eso, uno puede tener más confianza que uno tiene espacio para hacer una acetabuloplastía, para bajar el cartílago. Pero mirando al ANLAC de ese cartílago en la vista AP, uno tiene que preocuparse un poco sobre la sobrecorrección. En el perfil falso parece que probablemente sea una historia diferente, pero uno tiene que ver qué está mirando
y con una sola imagen es muy difícil quizás decir qué está viendo. La preocupación es el cartílago de la parte anterolateral del acetábulo y si es competente para la descarga de peso, si no, uno tiene que bajarlo y doblarlo. Marjorie de Buenos Aires, ¿qué osteotomía pélvica querrías hacer? Marjorie, ¿podés habilitar tu micrófono, por favor? Laura Trípodi, Gonzalo. Viviana, you speak, please, for the Garahan staff. Viviana, habla vos, por favor, en nombre del personal de Garrahan. Viviana, ¿qué La osteotomía osteotomía que querrías nosotros- hacer? La osteotomía que nosotros realizamos es una osteotomía Pemberton en estos pacientes, ¿sí? El experto es el doctor Candia en eso y lo hacemos frecuentemente. Pero realizamos la artrografía como se muestra en este caso. Baxter? Baxter. Bueno, a comienzos de mi carrera hubiera hecho Salter, pero en las últimas etapas de mi carrera prefiero la Pemberton para corregir en la medida en que no se sobrepasa, pero creo que uno podría hacer cualquiera de las dos en este caso. Schumann Lu. Schumann? Schumann. Sí, a mí me gusta la Pemberton o la Degas quizás más, pero a mis colegas jóvenes prefieren la de Salter porque es más fácil. Así que yo tengo algunos casos, si yo hago la operación, trato de hacer la osteotomía de Degas en este caso, en un caso como este, pero algunos de mis colegas hacen la Salter. En mi opinión, prácticamente serían lo mismo. Eric, estoy de acuerdo, yo haría la Pemberton y un comentario sobre lo que decía John, estoy de acuerdo en la idea de evaluar si hay espacio para poder girar hacia abajo el cartílago, pero me parece que como uno tiene una radiografía de pie, uno ya lo ha probado, o sea que ya lo sabe. Sí, quiero comentar que mirando esto, creo que la radiografía de pie sin hacer rotación interna y ver si uno puede obtener la misma imagen que tiene a la derecha para juzgar es si uno tiene o no una situación como la que ve en el perfil falso, donde la anteversión, que la cabeza está moviéndose hacia anterior en una radiografía bidimensional. Por eso creo que en términos de tomar una decisión sobre esto es que uno tiene que evaluar dinámicamente ese perfil falso para que el cartílago anterior se pueda determinar qué está pasando para no terminar causando inadvertidamente un impingement después. Y me dijiste que no estaba tan seguro sobre las osteotomías incompletas. ¿Qué preferirías hacer en estos pacientes? Incompleta, digamos, Pemberton, Degas, y la completa sería Salter. John, ¿qué preferirías acá? Creo que tiene que ver con la preferencia del cirujano. Para mí, técnicamente, la Salter, bueno, no hago muchas Degas, así que tiendo a hacer más Salter, me resulta más fácil. Bien, hicimos la osteotomía incompleta, como pueden ver acá. Acá vamos hacia el cartílago trirradiado. Estamos viendo estas vistas AP y también el trozo de hueso que se inserta. Yo tomaría otras imágenes, como dijo John, creo que el perfil falso, bueno, yo he hecho menos artrografía y cosas que me enseñó mi mentor, que las osteotomías hay que estar seguro de que uno deje 90-95 de grado de flexión y en estos pacientes incluso pequeños hay que dejar 95 grados de flexión. La artrografía los va a ayudar con eso porque si uno solo tiene 95 grados de flexión,
hay un túnel de cartílago que está dispuesto a responder a esto. Este caso en particular, ven cómo se resolvió. Voy a mostrar otro caso. Este es un paciente mayor, 9 años, que fue tratado con una reducción abierta y osteotomía femoral proximal o PFO. Y ahora, eso fue a los 3 años. A los 9 años vino a vernos, el acetábulo no se había tocado en ese momento y ha tenido síntomas en el último año. Y esto tenía bastante buen aspecto y voy a avanzar. Si alguien quiere comentar, yo sé que he compartido parte de este debate y estaba preocupado por hacer una osteotomía incompleta acá. Quizás debería preguntarle a Peter, ¿qué harías en este paciente según lo que estás viendo en las imágenes? Bueno, estoy preocupado igual que vos, o una displasia residual moderada podría haber. Y la imagen que veo a la derecha me alienta a hacer una Pemberton si el trirradiado está abierto. ¿Nadie haría una triple en este caso? ¿Puedo preguntar, Perry? Yeah, let me get to that in just a second. I was going to get there, but let me Dame ask un segundo, voy a llegar ahí enseguida. Voy a mostrar primero el acetábulo y después te respondo tu pregunta, Viviana. A ver. Bueno, voy a ayudar a Viviana. Yo creo que yo avanzaría hacia una triple si decidiera que necesitaba un procedimiento pélvico, que sí hace falta. Yo elegiría una triple. Y la decisión es si hacemos la triple ahora o si esperamos, si hacemos una periacetabular cuando el niño es un poco mayor. Young John. Creo que es una cadera muy enferma. Si uno se fija en el hueso supracetabular, puede haber algunos quistes. Así que creo que si la cadera está lesionada, o sea que hay daño ya, yo intervendría tempranamente y para mí yo probablemente haría una triple porque como dije, no soy tan hábil con la Pemberton como con la Salter. Eric, yo probablemente pensaría en hacer una Pemberton, pero mi preocupación mayor sería que a medida que estos niños llegan a la madurez esquelética, la Pemberton técnicamente es más difícil para hacer que se mueva adecuadamente. Así que esta es la que yo pensaría enviarte a vos para una triple. Y ahora vuelvo a Viviana. Viviana, ¿vos querrías hacer una triple acá? Sí, por eso la pregunté. Nosotros haríamos una triple ya en este caso. Anybody else, Baxter? ¿Algún otro comentario, Baxter? Probablemente yo consideraría una triple en esta situación en particular más que una Pemberton, pero tiene que ver, me parece, con la preferencia del cirujano. John, creo que uno tiene que tener una evaluación mayor, evaluar el cartílago y ver cuánto queda. Si prácticamente no queda nada ahí, uno no puede hacer una acetabuloplastía, eso lo descarta directamente. Si hay mucho cartílago, uno podría considerarlo, pero a esta edad yo creo que uno puede tener una mucha mejor corrección con la triple o esperar un año y hacer una PAO. Hay que mirar el prefémur proximal. Parece que hay un valgo epifisario que contribuye a esto y creo que uno tiene que considerar si uno quiere tratar de corregir toda la cobertura con la triple o hacerlo en combinación con algo de varo y dependiendo del examen, una desrotación. Shumin, ¿algún comentario? Sí, estoy de acuerdo con John. Creo que yo haría más exámenes, como por ejemplo una resonancia para evaluar el cartílago del lado acetabular.
Pero en esta situación, yo prefiero hacer una osteotomía para corregir la deformidad acetabular. Yo hice esto hace algunos años, pero les voy a mostrar lo que hice para tratar de mostrar. Esto se hace con este osteótomo curvo. Llegamos aquí a la parte de la intertabla y ese es el paciente. Lo rojo es el trirradiado, este es el corte. 45 grados de oblicuidad, podemos una segunda osteotomía, un osteótomo para tratar de extender hacia medial el corte, después hacemos el corte medial, esta es la artrografía y yo estuve satisfecho con la cobertura. El cartílago estoy de acuerdo en que no está tan bien y agregué una osteotomía femoral posterior, PFO, como dijo John. Esto es un par de años después. Peter, ¿qué te parece? Estoy de acuerdo con este abordaje. Yo hubiera hecho la misma secuencia en este niño, hacer primero el lado pelviano y después agregar el femoral. Si lo quieres hacer, no estaría yo en desacuerdo. Y a pesar de la apariencia en la radiografía, esto creo que va a funcionar bien por muchos años. No puedo decir que es una cadera perfecta, pero es menos cirugía que la triple y es lo que haría en esta situación. Débora, ¿algún comentario? Bueno, para mí tiene muy buen aspecto. Bueno, uno vive y aprende. Bueno, acá lo que estoy mostrando en esta radiografía, a ver, acá vemos las radiografías. Igual me preocupa, debo decir, el cartílago que está ahí, que todavía no se ha osificado en esta vista posoperatoria. Y me preocupa eso porque me parece que había un trozo muy pequeño y con la biomecánica me parece que la presión puede generar que uno no logre la osificación y creo que la triple probablemente hubiera sido mejor. Estoy de acuerdo. Con todo respeto lo digo. Young Joe, do you think with the triple Young Joe, con la triple hubieras tenido un resultado más favorable, quizás y medializar un poco? Es una operación muy diferente, pero hay muchas maneras, me parece, de tratar esto. No estoy seguro si una manera es mejor que otra. Gracias. Eso es muy diplomático, debería ser el director. Bueno, aquí simplifiqué un poco la presentación. Aquí tenemos coxavalga, subluxación, displasia acetabular. Esto es todo lo que tenemos aquí en este paciente. ¿Es importante esta 3D, imágenes 3D? Bueno, no para mí. La verdad es que no objeto, si alguien lo quiere utilizar. Si utilizamos 3D, imágenes 3D, yo creo que uno no puede realmente con precisión ver exactamente cómo es algo que uno pueda incluir los cóndilos. Así que no tengan solamente un modelo 3D, sino que sea una imagen un poco más amplia. ¿Cuál sería su abordaje si este fuera su caso? A ver, ¿qué harían? Bueno, aquí tiene anteversión, como se ha mostrado y se ha sugerido, además y se ha comprobado con diferentes vistas. Por lo tanto, aquí haría el lado femoral primero, porque es difícil cubrir esa cadera femoral con tanta anteversión y valgo. Entonces hago primero el lado femoral, acortaría el fémur, por lo menos 2 centímetros, y un poco más si se necesita, utilizar ese hueso y haría un Pemberton, porque es mi experiencia, insisto, y está el trirradiado abierto y cirugía. No haría las dos caderas a la vez, el mismo día, eso no. ¿Y neuromuscularmente es normal? Sí, sí, exacto. Perdón, no se escuchó porque estaban hablando los dos a la vez. Bueno,
A ver, realmente me doy cuenta lo que hace ese acortamiento leve para colocar la cadera con menos tensión dentro del acetábulo, si se quiere. Haría eso primero, después el lado pelviano, algo así. Y si ya está listo, entonces el injerto óseo. Sí, sigamos entonces. Aquí está el fémur, que ya se ha realizado ese procedimiento. ¿Y podrían hablar un poquito más sobre la técnica y lo que aprendió trabajando con el doctor Pemberton? Sí, en ese momento ya no estaba haciendo cirugías pélvicas, ya estaba casi retirado, jubilado, así que mi exposición fue con el doctor Coleman y Peter Williams en Australia. Pero les puedo decir que se utilizaban los retractores, que les da una buena exposición, y bajo fluoro uno puede ver el trirradiado con precisión y cortar entonces la corteza, como vemos aquí, colocando entonces el espaciador óseo, colocar la cuña con o sin fijación, según por supuesto la situación. No utilizo el ala ilíaca como injerto porque es muy delgado. Utilizo un pedazo del fémur, como hice aquí, o hueso de banco porque es más seguro. ¿Y cómo no se sobrecorrige? ¿Cuál es el criterio cuando detenerse? Bueno, si tienen aquí una línea que va hacia interior, bajar un poquito la cabeza femoral y lateral, uno sobrecorrige. Y con el doctor Pemberton y algunos de los procedimientos más tempranos, él hizo una cobertura máxima, en parte porque no estaba haciendo otra cosa. Él pensó que nunca los vería más, porque eran gente, lo hacía con nativos, con indígenas. Yo normalmente no lo hago hasta que creo que está bien y no bajo tanto la cabeza femoral. ¿Y se fija con un tornillo o qué? No, por lo general no, se fija si creo que hay alguna inestabilidad. Bueno, aquí tenemos un peg que lo utilizo aquí para colocarlo y fijarlo en su lugar, para sostenerlo, pero no tengo ninguna objeción de utilizar un solo tornillo. Bueno, ¿hay una edad límite para este procedimiento? Bueno, ella tenía 11 años, esta paciente. En un caso neuromuscular, tal vez el trirradiado esté abierto más tiempo, pero 11 o 12 serían la mejor edad. Y si vemos la primera placa a la izquierda, superior, en este grupo, Viviana, ¿sería demasiado para un Salter? ¿Qué opinas? Sí, nosotros el Solter lo hacemos hasta los 5 o 6 años, no más. Baxter? Baxter. Sí, Sí, personalmente creo que en esta edad y con esta cantidad de displasia es demasiado para un Salter. Hubiera considerado una triple y también la osteotomía femoral. ¿Truman? ¿Schumann? Sí, yo creo que en esta situación, para este caso, es increíble. En mi opinión, yo creo que la Pemberton no puede resolver esta situación a esta edad. Pero el doctor Stevens, y este caso es muy buen caso. Por eso creo que seguramente haría una osteotomía triple. Y para el lado femoral, seguramente prequirúrgicamente lo que haría, tendría que ver cómo es la pierna de manera bilateral, para ver si de hecho hay alguna deformidad del lado femoral. Si no la hay, seguramente realizaría el lado acetabular solo, porque para muchos casos, durante el seguimiento, el lado femoral proximal, la osteotomía puede causar más cojera durante el seguimiento. Peter, pregunto, ¿qué pasó con esa cojera? Se ve bastante bien, ¿desapareció o no? Sí, si vemos esta imagen del medio, no hay que hacer el varo, ¿no es cierto? Está por encima de la cabeza femoral y por debajo de la parte superior de la cabeza femoral, y desapareció la cojera, pero hay que tener cuidado de sobrecorregir o de hacerlo demasiado varo. Si hubiera mucha anteversión, no lo haría
tan dramático. Pero una osteotomía de Salter le va a dar excelente cobertura anterior, pero tal vez uno pierda cobertura posterior y eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien. No sé si hay más comentarios, si no seguimos adelante. Hablamos de esta otra, la de Salter. Bueno, aquí vemos, Baxter, si quieres comentar, aquí está el cartílago trirradiado con una cobertura en aumento, la cobertura anterolateral. Creo que es una de las mejores cosas. Es difícil de sobrecorregir en realidad, si pensamos en la DEGA. Bueno, aquí está la osteotomía de Salter, passing la Gigli, la sierra Gigli. No sé si tienen algún truco, porque has trabajado mucho con el doctor Salter, Baxter. Hay que mantener la tensión en la sierra Gigli para que el ángulo entre los dos extremos del Gigli esté a 90 grados. O sea que hay que tener bastante tejido blando y retracción para poder justamente proteger los tejidos blandos, porque si no, no puede unirse. Bueno, esta es una manera de obtener ese injerto óseo. ¿Alguna vez han utilizado aloinjerto para evitar cualquier deformidad cosmética en la cresta ilíaca? Yo he visto después de esta cirugía que la parte cosmética queda bastante bien. ¿Baxter? No, de hecho, si estamos haciendo una osteotomía femoral, por lo general utilizo el hueso del fémur, pero por lo general he utilizado el injerto como estás mostrando aquí en pantalla. ¿Viviana? No utilizamos la técnica como está descrita, nunca utilizamos al injerto. I believe Kim wants to speak, Perry. Kim, ¿quiere decir algo? ¿Algún comentario? Yang Zhou. Sí, yo diría que obviamente hay una modificación y si uno hace un corte angulado similar a la triple, no hay que utilizar injerto óseo. Así que la idea es no tomar entonces injerto de cresta ilíaca, como dijo Perry, desde el punto de vista cosmético, pero también funcional. Baxter, aquí está tu caso, una reducción cerrada. Aquí tenemos el seguimiento con la reducción cerrada. Hay displasia a la derecha, un poco menos a la izquierda. Y encontrás entonces en esta situación, ¿crees que es satisfactoria la reducción o que ayuda también utilizar algún tipo de ortesis? Bueno, yo entiendo lo que dice Peter y otros, si hay mucha anteversión, utilizando solamente una artesis con abducción, uno no va a controlar muy bien la rotación, pero sí la utilizo. La mitad de las veces, diría yo, y tengo muchas veces a niños con ortesis en abducción. ¿Utilizas tú también ortesis, John Schenecker? Sí, por lo general. Si tengo una anteversión, hago una Pemberton Probably single leg y spica. seguramente utilizaría una espica en una única pierna. Una vez más, uno no va a poder abordar mucho la parte de anteversión. Hay que colocar algo para que la cabeza esté centrada. Débora quiere hablar. Débora Eastwood. Sí, en realidad volvía a la osteotomía de Salter, porque decía que yo tomo un triángulo de hueso de más atrás del ala ilíaca para no interferir, por supuesto, interferir con la osteotomía, pero tomo un triángulo óseo de ahí, reparo la cresta para que cosméticamente se vea mucho mejor y sea más aceptable el procedimiento. Y funciona. Me ahorra de tener que hacer alguna otra cosa. Baxter, a los 4 años, acá vemos, ¿continuó la observación o intervención quirúrgica? ¿Qué piensan en su paciente? Bueno, como Peter, por lo general yo sigo a estos niños hasta que tienen 4 o 5 años y según
los resultados de las placas, si muestran que hay una mejora continua, sigo observando al niño. En este caso no había mejorado mucho durante los próximos 2 años, así que sentí que ya era momento de hacer algo para este niño. Aquí podemos ver que aquí está el trirradiado, que se está ampliando, se está deformando en la cadera izquierda. Y también en el acetábulo tiene su situación. ¿Y qué dirías que en este momento harías un Salter, un incompleto? No, hice un Salter, una osteotomía de Salter, pero yo creo que uno podría hacer una osteotomía incompleta también. Insisto, tal vez haga una artrografía en ese momento para convencerme o confirmar que está estable la cadera, pero en este caso hicimos una osteotomía de Salter. Y si puedo criticar algo, puedo decir que el fragmento distal tiene que unirse con el distal y el proximal, está un poco hacia posterior, hay un poco de distracción y puede ser por el tamaño del injerto. Yo creo que lo aceptamos en ese momento. Y aquí van las clavijas hacia el fragmento distal, hacia posterior, y para medial utilizo estos que son más hacia arrojados, los corto fuera de la apófisis para que sean fáciles de extraer, y lo utilizo durante 6 semanas. Una sobrecorrección, por lo general, no es una preocupación con una Salter, una subcorrección sí puede ser un tema. Y luego cuando se saca la espica a las 6 semanas, yo extraigo generalmente estas clavijas y 4 o 5 semanas después ya molestan las clavijas al niño, entonces los saco en el quirófano, los extraigo en el quirófano. Hay una pregunta del público que dice si alguien usa 3 alambres de Kirchner como el doctor Georges Morel en Francia. Baxter? Baxter, no logré escuchar. Kirshner wires, as Dr. Está Morel- repitiendo la pregunta, se utiliza 3 alambres de Kirchner como hacen en Francia, en vez de utilizar en este caso un yeso. Bueno, en algunos casos, para niños de más edad, sí, uno lo podría hacer. Este niño era lo suficientemente joven, por lo tanto, si hay un niño mayor y hicieron un Salter, sí se puede hacer, utilizar sin inmovilización externa para nada. Any other comments on the Salter? ¿Algún otro comentario sobre el Salter? Follow up, Baxter, you're quite satisfied. Aquí tenemos Baxter, el seguimiento. ¿Satisfecho? Sí, le fue muy bien. Perry, tengo una viñeta histórica. Pemberton hizo esta osteotomía antes de la Salter, pero abandonó eso porque algunos de los indígenas no volvían justamente para que les extraigan las clavijas. Así que para él, quería algo que sea más inherentemente estable, sin esa fijación. Cuando vino Salter como profesor visitante y Pemberton estaba presente, alguien le preguntó al doctor Pemberton en qué situación usted haría la osteotomía Salter y dijo, nunca intencionalmente. Okay. Did you get that, Lydia? ¿Se entendió? Sí. There's some subtle innuendo there. Okay. Ay, fue muy sutil lo que se dijo. Bueno, Jaime no está con nosotros, Jamie, pero les digo un poquito lo que me preocupa. No, excuse me. This is one of Jaime's case that Ah, worked out. no, este es uno de los casos de Jaime y que se ve bastante bien, Worked out there. funcionó bien. Solo quiero mostrarlos para el debate. Este es uno de los casos de Jaime. What about the size when you? ¿Qué podemos decir del tamaño cuando uno lo hace con un paciente joven? Esto es 2+6 y esto es post-cirugía. ¿Se haría con una reducción abierta? No sabemos. Si hay alguna preocupación, yo sí tengo. ¿Cuán pequeña es esa pelvis? Demasiado pequeña para hacer una Salter, porque es difícil de fijarla. ¿Nos puedes ayudar, Joe? Sí, estoy de acuerdo. Obviamente con el Salter y la fijación que uno quiere obtener, parece que está consolidando. La corrección para mí tal vez no fue suficiente, pero no puedo saber cómo fue la corrección inmediata. No se redujo la cadera.
No, no está reducida. Perhaps it's not reduced. No, seguramente no está reducida esa cadera. Pero en el Garrahan, Viviana, ¿cuál es la edad más joven en que uno puede utilizar un Salter? A partir de los 2 años de edad la usamos. Acá hay una Ok. pregunta del público acerca de si alguien toma como referencia las secuelas que pueden estar en la epífisis femoral después de un tratamiento como por ejemplo el Public, por ejemplo, un Do daño you use a tipo Pavlik 2. now? No. ¿Ahora utiliza Public? No. No. Una pregunta del público. Dice, si alguien de ustedes toma como parámetro alguna secuela de la epífisis femoral para determinar qué tipo de osteotomía realizar. So I think the question is if there's some La change. pregunta sería si hay algún cambio que han ocurrido, tal vez del uso de la Public. Exacto. Eso modificaría lo que uno hace. Y, Definitely yes. bueno, in particular. entonces sí, yo diría que sí, especialmente si uno tiene ABN, necrosis avascular y hay una cabeza grande. Más tarde, como vamos a observar, cuando uno hace las osteotomías, tienen que tener cuidado con respecto a cuánta cobertura uno logra. Personalmente, si es femoral y tengo algún coxa magna, con la subluxación, al corregir la displasia residual, seguramente voy a utilizar un Salter que una osteotomía incompleta. Baxter, ¿algún comentario? No. Yo creo que una vez más has hablado de la edad. Creo que lo más joven que haría son 18 meses, porque la pelvis es tan delgada, más jóvenes que eso, que es muy difícil hacer un Salter y tener una fijación adecuada. Entonces, una vez más me preocuparía esta cadera, porque sigue habiendo subluxación residual de esa cabeza femoral. Débora, si tenés ABN, la necrosis avascular, y hay que hacer una reconstrucción con una cabeza grande, ¿pensarías de otra manera si hacer una osteotomía incompleta o un tipo DEGA versus Salter? Yo creo que esa sería la pregunta. Correcto, esa es la pregunta. Bueno, no sé si tengo una buena respuesta. En este caso, donde ya ha habido una osteotomía o no, yo intentaría no hacer ningún trabajo pélvico si son más jóvenes de 18 meses o 2 años. Bueno, si tiene 3 o 4 años y la cabeza, hay una subluxación, digamos, y la cabeza es un poco grande, esto podrá influir si harías una osteotomía incompleta o una Salter. Sí, o sea, no es tanto el tamaño de la cabeza femoral, sino la rotación del acetábulo, lo que influiría cómo yo trato el acetábulo. Entiendo que es difícil cubrir una cabeza grande de todas maneras, porque ya es grande la cabeza para ese acetábulo. Así que tal vez puede implicar que si hay un grado de displasia importante y que el acetábulo es demasiado grande, tal vez pueda cerrarlo un poco, pero no siempre es el caso. Así que creo que el tamaño de la cabeza femoral es un factor a considerar, pero solo no influye cómo yo manejo el lado acetabular. Bueno, muy buena pregunta. Aquí, ¿cuál es el signo favorable de esta cadera? Si ha sido tratado antes. Acá hay una línea de disturbio de crecimiento. Una persona en Boston, joven, dice que este es un signo que este cartílago de crecimiento está creciendo bien después de una reducción abierta. Pero no significa que la cadera... a ver, vamos a ver la próxima, vamos a ver qué pasó. La cabeza es demasiado grande y hay subluxación. Y voy a terminar este caso y seguir a otras osteotomías más grandes, más importantes.
Andy analizaba esto más tarde, a los 8 años, y yo creo que estaba preocupado porque era como el caso que yo mostré antes, donde acá él trazó lo que él creyó que veía, hizo una PFO, y creo que él lo denomina una osteotomía ilíaca, algo que está muy cerca del acetábulo. Y para a los propósitos de la discusión, porque tenemos que seguir adelante, esto fue lo que él hizo. Y me preocuparía aquí que haya algún tipo de limitación de movimiento cuando ya es adulto. No sé si tienen algún comentario o alguna sugerencia. Nos quedan 15 minutitos. Sí, tengo un comentario. Ese corte está demasiado cerca del acetábulo. Tal vez haya necrosis ósea. Hay que tener cuidado. Hay que empezar un poco más alto de lo que uno se imagina y después bajar al cartílago trirradiado para evitar esa situación. Eso es lo que se muestra en los libros, ¿no? Si hay que ir un poco más alto, hay que ir un poco más alto. Eso es lo que muestran los expertos. Y estoy de acuerdo porque es lo que deberían hacer. Perfecto. A los propósitos de discusión, acá está el Solter. Acá tenemos una DEGA. Recuerden que este es un gran diagrama de la pelvis, es mucho más pequeño. Y acá tenemos la Pemberton y la diferencia donde se detiene la D y la P y la S es minúscula, a veces no se puede ver prácticamente. Así que para mí son más bien lo mismo, la DEGA y la Pemberton, son más parecidas que diferentes. Voy a saltearlo. Resonancia para ver, para decidir si se hace una Pemberton. Y este es un niño de 12 años con dolor problemático. Hay una subluxación, coxa valga, anteversión. Y cuando miramos esto, lo que creo a los fines del debate, pasemos a la triple. Como vemos acá, hacemos los cortes en el isquión, en el ilíaco y en la rama. Esto cuando uno lo acerca más es más peligroso para el nervio y entonces uno puede hacerlo bien para un paciente de esta edad y esto nos lleva al paciente de Baxter con una reducción abierta a los 3 años y ahora 12 con dolor en la cadera izquierda. Baxter, este es tu paciente, ¿preferirías hacer un abordaje quirúrgico? Esto en su momento se hizo porque el trirradiado estaba muy cerca de cerrarse. Nuestra preferencia fue hacer la triple tonis. Hoy en día probablemente haríamos la PAO, pero tonis dejó de hacer la triple y lograr suficiente rotación en estos niños. Para hacer eso hay que ir por encima de los ligamentos sacrotuberales y con su abordaje en posición prona o supina se hace una incisión para hacer ese corte posterior teniendo cuidado de proteger el nervio ciático, por supuesto. Baxter, ¿harías una o dos incisiones? Dos. Bueno, esta es una incisión, esta es la posición supina, se puede hacer con este abordaje superior y después se levanta el paciente con este dispositivo y después se los pone en posición supina para hacer para abordar hacer el corte ilíaco y abordar la rama superior. Este es el posterior, el corte posterior por encima de la espina isquiática para poder rotar y no tener que eh, tocar los elementos que están acá y dejar esto detrás del separador. O sea que hay que asegurarse, como uno cierra la incisión, cuando la cierra tiene que estar seguro de que el corte posterior ha sido completo. Uso un osteótomo grande y hay que asegurarse de haber completado el corte, porque a veces eso puede ser un problema. Y después la rama púbica superior, la osteotomía ilíaca a través de un abordaje anterior, como pueden ver acá. Y después se puede rotar el fragmento y generalmente fijarlo con tornillos canulados y sin movilización. Y en respuesta a esa pregunta, nosotros preferiríamos hacer
casi con certeza haríamos una PAO en este paciente si tuviéramos otra vez la oportunidad, probablemente a los 12 o 13 terminaría con el cierre del trirradiado y en ese caso preferimos hacer la PAO en vez de la triple de Tonis. Y voy a saltear los pacientes de Jaime, no estoy seguro de qué es. Y acá tenemos 12 años con displasia acetabular residual después de una reducción cerrada, ahora con dolor en la cadera izquierda, 12 años, paciente de Yangzhou. Y preferiríamos hacer qué tipo de abordaje para este paciente con esta displasia. Bueno, a los 12 años de edad, creo que se podría hacer una osteotomía triple. Si haría la triple si uno necesita más de 20 grados de corrección del índice acetabular o si el paciente es mayor. Creo que hoy en día, si el trasradiado se está cerrando, uno también podría esperar y hacer una PAO, que la consolidación es más rápida. Una es más fácil de hacer que la otra, Yangzhou. Yo prefiero la PAO porque creo que tenemos muchas veces no uniones con la triple y uno podría movilizarlas muy bien, pero igual tenemos pseudoartrosis del disquión o de la rama y eso puede ser problemático. ¿Y obtenés la radiografía del perfil falso? Sí. ¿Y cuál es tu estrategia? Yo supongo que esta... A ver, ¿cuál es tu estrategia técnica? ¿Cómo haces los cortes? Perdón. Hago la triple verniz, que es esencialmente la tonis. El corte isquial está muy cerca de la articulación y apunto hacia la espina isquiática, pero el corte se hace a través de un abordaje medial, o sea que uno pone separador a nivel lateral para proteger el nervio ciático cuando uno está haciendo ese corte. O sea, el abordaje es medial, ¿es verdad? Sí, se usa el nervio obturador para hacer la disección hacia el foramen. Estas imágenes son de Yangzhou y aparecen en un atlas, muy buenas imágenes. Y luego, el abordaje a estos dos cortes, Yangzhou, ¿cómo es? Bueno, es un abordaje anterior, obviamente usamos una Jiggly para cortar ahí y este otro es un ángulo como PAO, se basa en una estabilidad mecánica, o sea que no hay que colocar injerto óseo en las brechas que quedan en el hueso. Y después tenemos esta otra imagen donde podrías explicar la secuencia de la corrección que tiene que ver con con cómo uno logra lo que uno quiere lograr. Bueno, similar a la PAO, uno pone un shunt en el domo supracetabular para tener la corrección lateral, después se rota en el plano coronal para lograr la corrección anterior, se rota hacia el plano transversal. No está totalmente correcto porque el acetábulo está en un plano oblicuo, pero esta es la manera simple en la que esto parece dar buen resultado. Y acá está la corrección posoperatoria. Tiene buen aspecto, o sea, medializaste, ¿no? Acá. La medialización se produce automáticamente, especialmente si uno hace la anteversión del fragmento. Eso va a afectar toda la articulación, o sea que eso no retiré más hueso de la rama. 18 meses después de la operación, muy satisfactorio. Y el abordaje es más productor que el anterior.
y the ischium to the adductor. injerto óseo, quizás haya que usarlo igual con estos abordajes. Viviana, algún comentario sobre esta triple cuando la hacen ustedes? Nosotros utilizamos también los mismos dos abordajes, uno aductor y otro por vía anterior. Hacemos exactamente lo mismo sin colocar injerto. Debbie, Deborah, Débora, sí, nosotros hacemos lo mismo. Shumin, Yes, same thing we do. sí, nosotros hacemos lo mismo. Bien, I'm watching my clock carefully. estoy mirando el reloj y voy a presentar este caso rápidamente. Es otro paciente de Yangzhou y usaste el mismo abordaje, obtuviste la misma buena corrección y usas bastantes tornillos, ¿verdad, Yangzhou? Sí, Obviously, 3-5 screws. son tornillos. Si uno quiere hacer una gran corrección de manera similar a la Gans, uno puede poner un tornillo de adelante hacia atrás. Y entonces, para respetar el horario, voy a saltear esta, una triple bilateral, y pasamos a la última sección, que es 17 años con un peor dolor. ¿Quién hubiera hecho una Salter? Baxter, eso es lo que yo entiendo. Sí, en adultos se hace para tratar de lograr suficiente corrección, pero creo que la mayoría de nosotros no logra suficiente corrección con una osteotomía incompleta. Pasaríamos a una triple o una Gans en este paciente. Esta es la triple, corrige mucho, pero la columna posterior debe osteotomizarse. Y con la Gans, la osteotomía de Gans, me parece que es una operación mucho más eficaz. Acá tenemos entonces los cortes, el corte que conecta, la columna posterior intacta, hacemos una aducción o un tilt lateral, medializamos un tilt anterior y tenemos el paciente pre y post y ven que la cobertura es muy buena y se ha medializado de alguna manera. Estos los salteamos y llegamos a un paciente de Peter y uno de John, dos pacientes más para mostrar, Viviana, espero que te parezca bien. Esto es una luxación de la cadera derecha al año de edad, tratada con un abordaje medial de Ludloff, y observen una deformidad de valgo femoral con subluxación de la cadera, un pequeño sobrecrecimiento. Esto es ABN. Bueno, es una perturbación de crecimiento, pero no es ABN porque eso genera un agrandamiento de la cabeza y coxavara eventualmente. Pero ven acá el cuello después del procedimiento quirúrgico. Y no puedo exactamente decir cuál es la causa, a lo mejor una sobrereducción, esto es más común de lo que parece. Y en esta imagen de pie a la derecha abajo, parte de la displasia parece peor por la displasia de este hueso largo. Primariamente hice una osteotomía proximal femoral esperando que el acetábulo se remodelara porque era un niño pequeño. 2 años después decidí agregar la osteotomía de Pemberton, como pueden ver acá. Ven que tiene demasiada longitud en el lado derecho, la estimulación de la Pemberton y de la anterior en esta situación. O sea que esto continúa así, uno tiene que hacer el seguimiento de estos niños hasta la madurez. Acá vemos un valgo recurrente y ahora la anteversión se ha corregido. Idealmente no haría una segunda osteotomía varizante, no me acuerdo si la hice en este caso, pero hoy día yo evitaría una segunda osteotomía varizante si hice una junto con la triple. But in retrospect, I might have used a femoral neck screw, and she also had staples in her distal right femur in an attempt to reduce her length discrepancy. Viviana, can we have 5 more minutes? Sí, adelante.
So one more of Peter's here. This is 15-year-old progressive left hip pain, notably internal rotation, range of motion assessment. Is 3D imaging you're planning to do a GONS? Do you do 3D imaging in this situation, maybe, Peter? Generally not. But the CT scan was done to clinically she had anaversion, and this was done to verify, and you can see her by her femoral condylar access. Oh, she also had patellar dislocation because of the anaversion. So by correcting the anaversion, you benefit not only the hip, but the knee. So your surgical approach to this got a mature 15-year-old. So she had anaversion, not coxa valga. So I did a mid-shaft osteotomy with an antegrade rod to correct the anaversion, again, to help the knee and the hip. And then La anteversión para ayudar a la cadera y a la rodilla, y después en la misma operación hice una PAO. O sea, ¿cómo haces la PAO? Bueno, eso nos da muy buena estabilidad rotacional y el desplazamiento, que está tan bien ilustrado, se mantiene muy bien y no tiene mucho hardware cerca de la articulación. Esta es la manera en la que yo lo hago. Peter, quizás hubieras logrado un poco más de medialización. Sí, debería haber tenido un poco más de medialización. ¿Algún comentario sobre PAO? Tenemos un último caso de John. ¿Algún comentario, Yang Jo? Esa es mi operación más común, así que es útil para mí. Sí. Y dirías que si tuvieras a alguien de 12 años, ¿esperarías? Y si pudieras esperar, ¿esperarías? ¿Y harías una PAO versus una triple? ¿Y por qué lo harías? Creo que es una operación más segura. Técnicamente no es más fácil, porque en esa edad el periósteo está bastante grueso, pero creo que la consolidación es más rápida y creo que es más segura. Para mí, para obtener la misma corrección, dijiste que hay dificultades similares o la triple es más seguro. Bueno, el poder de corrección es el mismo. Ambas son muy poderosas en cuanto a corregir. Y entonces con la PAO la consolidación es más breve, más corta. John Schoenecker, triple versus PAO, ¿algún comentario? Bueno, a mí me gusta la PAO porque es lo que aprendí en mi entrenamiento. Yo creo que la PAO es una excelente cirugía. Pienso lo mismo que Di acaba de decir en cuanto a la consolidación. Se puede hacer la descarga mucho mejor y más rápidamente. Yo siempre prefiero hacer la PAO y no la triple. Eric, nosotras no hemos hecho mucho triple, pero aprendimos la PAO juntos. ¿Qué pensás sobre el uso de ambas? Creo que es increíblemente fácil en muchos de estos chicos esperar un año más o algo así y terminar haciendo una PAO. La corrección es más fácil de obtener y también es más fácil lograr la medialización y la corrección adecuada en estos niños. Así que realmente me gusta la PAO. Y este es el último caso de John Shecker, una niña de 11 años, dolor en la cadera derecha sin tratamiento previo. Otro que se presenta tardíamente. ¿Ves muchos de estos casos? Y voy a resumir. Tenemos una línea de Shenton que está interrumpida, el ángulo lateral 0, un acetábulo con capacidad. Este acetábulo que ven acá está subluxado y el cartílago trirradiado está cerrado. John, si estás planificando un tratamiento quirúrgico, tu evaluación con imágenes incluye la tomografía computada y o resonancia. Sí, especialmente por el dolor que ya tenía. Me preocupaba que tuviera daño en la articulación condrolabral o que tuviera una separación del labrum. Y luego el otro aspecto de eso es que
La parte que yo mencionaba y que el doctor Kim señaló para mirar dentro de la articulación para ver si tenemos un centro de cadera que al que se pueda reducir. Como verán en las próximas imágenes, yo empecé haciendo tomando estas imágenes en aducción. Ven la deformidad en la cabeza con esta imagen en 3D que no se podía reconocer casi en las radiografías. Avancemos. El perfil falso, pueden ver cómo hay, cómo esta dislocación interna, cuánto hay, o subluxación, no se puede ver tanto como en la tomografía. La anteversión era 35 a 40 grados, clínicamente también pueden ver esto acá. Y otras imágenes que vi me preocupaban porque no pensé que caería, se pondría en el lugar, y también con la deformidad de la cabeza femoral que pueden ver acá. La resonancia nos mostró que tenía una separación de hora 12 a hora 3 en el labrum y tenía una leve artritis del borde del acetábulo. Así que con toda esa información, creo que ahí es donde tenemos que preguntarnos si tenemos que hacer una cirugía de preservación, si uno puede reducir realmente la cabeza o hacer un procedimiento de salvataje o esperar y hacer un reemplazo total de cadera. Nosotros somos muy abiertos en cuanto a hacer reemplazos totales de cadera en niños de poca edad y tal, ha funcionado bien. Hay que pensar en todas estas opciones, y esta imagen que ven acá es la parte que nos lleva a la toma de decisiones en cuanto a hacer una osteotomía de rotación en el acetábulo versus un procedimiento de salvataje en el acetábulo, si uno va a continuar con la preservación. Y entrar a este caso, bueno, al entrar a este caso pensé primero abordar el daño a las estructuras intraarticulares, sacar la deformidad de la cabeza, abordar la tirantez del miembro y no decidir si abordar el acetábulo hasta poder ver si se podía hacer. O sea que hay múltiples abordajes a esta situación. Sigamos. Estas son las cosas que debemos considerar en cuanto a cómo abordar todas estas en términos de la patología intraarticular, sea si hacer un flip trocantérico o hacerlo a través de artroscopía. Esto no quiere decir que si uno va y corta el ligamento en un caso como esto y luxa la cadera, uno va a tener posiblemente un problema con la contención de la cadera después, porque uno pierde estabilidad al cortar el ligamento, y lo he tenido esta situación antes. Así que hacer un flip trocantérico, podemos encontrar los desgarros del labrum, ven ahí a la izquierda arriba, de hora 12 a hora 3, como comenté. Es muy fácil reparar el labrum sin luxar la cadera, como pueden ver acá. Hay que poner 3 anclas de sutura y reinsertarlo. La artritis no era demasiado malo, fue muy fácil abordar ese defecto osteocondral que ven en la cabeza, que era la lesión de golpe y contragolpe, y eso era lo que estaba golpeando el labrum. Y abordamos estas dos cosas, y ahora la pregunta es si podemos hacer que la cabeza entre lo suficiente como para hacer una osteotomía de rotación. Y si hicimos un acortamiento, generalmente lo acorto con los tejidos blandos según la interrupción de la línea de Shenton. Ven que acá entró muy bien la cabeza dentro del acetábulo, y todo esto entonces resuelve antes de volver a girar a supina. Yo me aseguro de poder hacer una PAO después de la reducción. Después hice la PAO, usé injerto óseo en la PAO. Y asegurarnos al final del caso, como decía Débora, es muy importante el corregir al punto de tener 90 grados de flexión y 15 grados de rotación interna. Luego, la buena parte de esto es que al final, enfocando en la diferencia en la línea de Shenton, nos permite lograr que estén iguales. John,
La subluxación parcial ha sido útil. También nos ha mostrado en alguna de las deformidades de PERTES de niños de menos edad, hay que sacar parte de la cabeza con el abordaje. Y ¿has tenido problemas con el trocante? ¿Has tenido problemas con la consolidación? Perdón, si tuviste problema con el trocánter, ¿consolidó bien con este abordaje? Sí, el trocánter, especialmente ahora estos tornillos de compresión que realmente muerden muy bien. Estos son los nuevos desintes que hemos estado usando prácticamente para todo y eso creo que ha cambiado muchísimo toda esta situación. Shumin, ¿algún comentario sobre este abordaje? That's great. That's great case. Excelente, un caso excelente. To me, probably I will. Para mí, probablemente yo haría la Pemberton combinada con PAO. Because I just Young Joe, any comments? Yang Jo, ¿algún comentario? No, it looks very nice. No, tiene muy buen aspecto. Creo que la cabeza está concéntrica y tiene muy buen aspecto. One final comment, just taking- Un comentario final de ese caso es la toma de decisiones. Si yo no hubiera podido volver a poner la cabeza, ahí hay que considerar entonces un salvataje. Viviana, muchísimas gracias por organizarnos nuevamente para hacer esta actividad. Lidia, espero que hayamos hablado. Bibiana, any closing comments, Bibiana? No, darles muchísimas gracias a todos y a todos a los argentinos, a todos los invitados extranjeros y los esperamos el mes que viene con epifisiolisis o PERTES.